Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. Me permito presentar a las personas que van a iniciar este foro, comenzando con el doctor César Augusto Barato, quien dirigirá la ponencia sobre participación ciudadana en la espiritualidad franciscana. Seguido a él, el doctor Álvaro Ramírez, con el voto en blanco, una perspectiva del derecho constitucional. Seguido a él, el doctor Esteban Palacios, con el abstencionismo en Colombia. Seguido a él, la doctora Ángela Navia, con voto en blanco y contextos de justicia transicional. Posterior a ella, tenemos al doctor Jorge Luis Sánchez, con el tema de posconflicto y voto en blanco, y medios de corrupción. Seguido a él, el doctor Oscar Montúfar, con voto programático, y seguido a él, el doctor Alejandro Benavides, con voto obligatorio. Recuerden, por favor, que si tenemos preguntas, hay un número de WhatsApp al cual ustedes pueden enviarlas, y al final de todas las ponencias vamos a realizar las preguntas que ustedes tengan y que vamos a dilucidarlas de la mejor manera. Entonces, no les quito más tiempo a los ponentes. Por favor, siga el doctor César con su tema, la participación ciudadana y la espiritualidad franciscana. ¿Se gusta? Buenos días para todas y para todos. Entremos en materia porque el tiempo es demasiado corto para decir muchísimas cosas, pero quiero tocar 3 puntos básicamente a partir de la espiritualidad franciscana. Quiero empezar por decir una expresión que es común en la tradición de la doctrina de la Iglesia. La política es alta forma de la caridad. En la experiencia de la vida cotidiana nuestra como creyentes y cristianos, especialmente en el ámbito católico, la participación política no ha sido bien vista. Se ha considerado inclusive, y seguramente muchos de ustedes, aún siendo muy jóvenes, habrán oído, que la fe y la política no van juntas, que la religión y la política no deben de ser parte común en la experiencia de la fe y por tanto no debemos de revolverlas. Sin embargo, eso es una falsedad. El nacimiento de la experiencia de la fe, tanto del pueblo de Israel como la experiencia de la fe en las comunidades cristianas primitivas a partir de Jesús, lo que nos muestran es que evidentemente la participación política fue un factor determinante para la consecución de las propuestas que luego se hicieron realidad. Lo que pasó fue que después, en el transcurso de la historia, el espiritualismo, la equivocada comprensión de la espiritualidad hizo que entonces la cuestión política no formara parte de la vida cotidiana de los cristianos. En las catequesis, en las parroquias, aún en los procesos pastorales de los sistemas educativos, incluida la universidad, no se suele asumir la participación política como parte de la planeación y la formación que se acompaña en todos estos procesos pastorales. Quiero hacer una referencia por lo menos a 2 argumentaciones de la tradición de la fe, en la cual se nos indica que justamente la participación política es esencial, inherente, adherente a la experiencia de la fe. Dice en el Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Gaudium et Spes, en el número 43, el cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Esto es un lenguaje eminentemente eclesiástico, quizá a nuestros oídos nos puede sonar un tanto difícil de comprender, incluso contrario, pero lo que está diciendo es que efectivamente nuestra responsabilidad de la fe es una responsabilidad que implica la participación en todas las esferas, no solamente de la política, sino de la cuestión social, la cuestión económica, todo aquello que contribuye a la construcción de la sociedad. Eso es un deber de fe. Más aún, la
experiencia de evangelio, como les decía antes, y la experiencia de las primeras comunidades es evidentemente política. Una segunda aproximación que me parece importante recoger sobre la política como alta forma de la caridad está en el Papa Francisco, en su reciente alocución a los políticos católicos de América Latina, en una reunión que se llevó a cabo en Bogotá entre los días 1 y 3 de diciembre pasados. El Papa les dijo: desde el Papa Pío XII hasta ahora, Papa Pío XII es a mediados del siglo pasado, él fue pontífice entre los años de 1939 y 1958 fue Papa Pío XII. Hasta ahora, los sucesivos pontífices, dice el Papa Francisco, siempre se han referido a la política como alta forma de la caridad. Podría traducirse también como servicio inestimable de entrega para la consecución del bien común de la sociedad. La política es ante todo servicio, no es sierva de ambiciones individuales, de prepotencia, de facciones o de centros de intereses. Como servicio, no es tampoco patrona que pretende regir todas las dimensiones de la vida de las personas, incluso recayendo en formas de autocracia y totalitarismo. Más adelante va a afirmar: es claro que no hay que oponer servicio a poder. Nadie quiere un poder impotente, pero el poder tiene que estar ordenado al servicio para no degenerarse. Hasta aquí algunos de los apartes del Papa Francisco en su alocución a los políticos. Valga decir que bien podríamos mirar lo que significan estas palabras y contrastar con las prácticas que vemos no solo de quienes son hoy candidatos, sino de quienes están en el ejercicio justamente del poder político en el país. Podríamos decir, para concluir esta segunda parte de las claves de enseñanza doctrinal acerca de la política, mirar a San Francisco. Entender a San Francisco es entender justamente su posición política. Lo primero que hay que entender de San Francisco es que la clave de comprensión de San Francisco es la ruptura. Y la ruptura a partir de un juicio crítico, es la ruptura con la sociedad, es la ruptura con un proyecto de sociedad, es una ruptura con su familia, con las esferas de poder. Eso es lo que él va a representar, la ruptura por un juicio crítico frente a la realidad de la sociedad. Y sus acciones van a tender a mostrar justamente la construcción de alternativas de ejercicio de poder. Y en las alternativas del ejercicio del poder privilegia la opción y la acción a partir de los más pobres. Eso es lo que va a representar, por ejemplo, la acogida con los leprosos. El bajarse del caballo es bajarse del lugar del poder de quienes ejercían el poder en su época. Él mismo buscaba ser investido como caballero y por tanto el caballo era el lugar del ejercicio del poder. Se baja de él, abandona el caballo, recoge al leproso, lo abraza y lo besa y juntos hacen un camino que no es en la ciudad y que no es a través del ejercicio del poder. Podríamos decir otra serie de experiencias, el encuentro del lobo de Gubbio, por ejemplo. Con el lobo de Gubbio lo que está mostrándose es una opción política para decirle a los de la ciudad que tienen que cuidar de los más pobres que estaban fuera de la ciudad. Y es una lectura que podemos hacer política justamente de lo que estaba detrás. Bien, como el tiempo es muy corto, quiero concluir en una tercera parte planteando lo siguiente. El voto en blanco es una opción de la participación ciudadana y es opción de la participación política. Pero eso sí, leído en perspectiva cristiana, donde la clave fundamental de nuestra presencia y acción de ciudadanos es siempre en clave de comunidad, no es aislada, solitaria o individual. Nuestra presencia de acción de cristianos tiene que ser siempre en comunidad, porque esa es la clave del ejercicio del ministerio de Jesús y de la lectura política del ejercicio de Jesús. Siempre es en comunidad, para que desde la comunidad se intervenga sobre la sociedad,
Bien sabemos también, por práctica de la historia, que las luchas individuales generalmente no conducen a incidir lo que se quiere. Por tanto, la participación exige no ser una acción individual y aislada, requiere ser organizada y siempre en propuesta de alternatividad. Sabemos que ciertas prácticas politiqueras y antiéticas buscan elegirse en cuerpo ajeno, y eso es sin duda el mayor peligro que hoy tenemos en medio del voto en blanco. Sin duda, como veremos más adelante en las ponencias de quienes me sucederán en la palabra, el voto en blanco es una opción y tiene evidentemente unas consecuencias e implicaciones, pero además de organizarnos, tenemos que aprender también de lo que han hecho quienes han hecho la politiquería en medio nuestro, y una de ellas es justamente el hacerse elegir en cuerpo ajeno. Termino con esta afirmación: con la organización y participación en este foro, ni la Universidad Mariana, ni la familia franciscana de Colombia, a quien represento hoy, están invitando a votar en blanco, pero sí consideramos que se eduque de manera integral en todo lo que significa la participación democrática de ciudadanos. Muchas gracias. Doctor Álvaro, por favor, siga con su tema denominado el voto en blanco, una perspectiva desde el derecho constitucional. Muy buenos días a todos. Desde la dirección de la maestría agradezco ya la vinculación que estamos haciendo desde posgrados con pregrado, y espero que estos eventos sean muchos más en adelante. Bueno, mi tema es el voto en blanco y el derecho constitucional. Yo siempre arranco hablando del derecho constitucional con una persona que está en el centro. Él es Luigi Ferrajoli. Considero que él tiene un texto muy interesante que afirma sobre el estudio del derecho y dice: el derecho se ha transformado en dos etapas. Uno lo menciona como el paleopositivismo y el otro lo menciona como el neoconstitucionalismo. Cuando habla de paleopositivismo no es un insulto, sino es el origen al derecho. Y el neoconstitucionalismo es lo que estamos viendo ahora. Justamente a partir de ello voy a hablar sobre el voto en blanco. Me interesa mucho el tema, o digamos el título, que es mitos. Mito es un concepto que ha sido adoptado por las personas. ¿Por qué? Porque desconocemos. Tenemos el desconocimiento de un concepto y desarrollamos un tipo de mito. Lamentablemente yo creo que aquí en Colombia no hablamos de mito, hablamos de teléfonos rotos. ¿Sí? Tenemos desconocimiento. Por eso, desde el derecho constitucional, siempre el desconocimiento a un concepto es estudiado frente a las sentencias de la Corte Constitucional. ¿Por qué razón? Porque desde el 2001, justamente con esta sentencia, la C-836 del 2001, se cambia o se transforma lo que se llaman nuestras fuentes del derecho. En realidad, nuestra Constitución política sigue estableciendo que tenemos el imperio de la ley, pero la jurisprudencia de la Corte Constitucional también informó sobre el precedente constitucional en sus decisiones. En ese punto les voy a hablar sobre una sentencia del voto en blanco y miremos cómo se presta el mito tanto dentro de la ciudadanía como dentro de la parte política y jurídica de nuestro ordenamiento. La sentencia es la sentencia de unificación 221 del 2015. Esta sentencia es curiosa. ¿Por qué razón? Primero que todo, la sentencia dice que la pone digamos le interpone un ciudadano común. ¿Quién es? Jaime Araujo Rentería. Para quienes no conocen quién es Jaime Araujo Rentería, pues él fue magistrado de la Corte Constitucional y también estuvo como dentro del Consejo Electoral. ¿Qué dice él? Dice, vean, yo llegué y prendí la televisión, normalmente. Cuando sale este señor Carlos Ariel Sánchez, ¿sí? en el 2014, él era el registrador
¿sí? Nacional, y dice, oiga, él está informando o mal informando a la sociedad sobre lo que es el voto en blanco. Dice, él está estableciendo en las noticias que el voto en blanco solamente tiene o es útil si existe una mayoría absoluta. En otras palabras, es la mitad más uno. Rentería dice, yo leí o yo estudié una sentencia del Consejo de Estado del 2013 que no es una mayoría absoluta, sino una mayoría relativa, que es totalmente diferente. Dice, una mayoría relativa significa que es a partir del número de candidatos y a partir del candidato que más votación sacó. O sea, el voto en blanco, ¿sí?, pesaría si el candidato que más votos sacó, ¿sí?, y el voto en blanco le gana a ese candidato más uno. Y ahí empieza, miren, esto es un problema de conceptualización. Entonces, ahí lo que hace la Corte Constitucional dice, miren, primero que todo, miremos cuáles son los derechos fundamentales que posee el voto en blanco. El primero es el derecho político. Entre comillas, dice, herramienta para debate y toma de decisiones en mantener política, que deben ser usadas propender el logro del mantenimiento de paz. Hablamos de la paz, dentro de los derechos políticos. Miren el derecho a la información. El Estado tiene el deber de informar a la ciudadanía cómo hacer el buen uso del ejercicio de sus derechos. Miren, y yo no sé si ustedes han visto noticieros actualmente, y qué maluco que es saber a partir, ¿sí?, de estadísticas, ya saber quién es el próximo presidente. Miren ese derecho a la información que nosotros tenemos. Y miren que a partir de ese derecho de información se presenta una tutela y sale una sentencia de unificación de la Corte Constitucional. Ahora, también dice el sistema de mayorías. Dice, es la forma como la ciudadanía expresa su voluntad. Miren qué interesante eso. Es la espina dorsal de cualquier régimen político. Ahora, dentro de la sentencia, digamos que dice algo del voto en blanco que me parece muy interesante. El significado del voto en blanco es el siguiente, de acuerdo a la Corte Constitucional: desestimar la idoneidad de todos los candidatos para exigir que las votaciones se realicen con otros candidatos. Miren, desestimar la idoneidad. Curioso que desestimar, de acuerdo a la Real Academia, significa, en el plano humano, dice, es no sentir aprecio o cariño por una cosa, persona u otro ser vivo. Oiga, ¿le perdimos cariño a la política? O como dijo el compañero, a la politiquería. Ahora, ¿qué dice la Corte Constitucional? Y aquí define el primer mito, y es el mito de las mayorías. ¿Qué es lo que se entiende por el voto en blanco? Dice, miren, existen tres tipos de mayorías: una mayoría absoluta, una mayoría simple y una mayoría relativa. La mayoría absoluta se encuentra en la sentencia C-490 del 2011, y esta es la que vale. La mayoría absoluta de los votos válidos. O sea, el voto en blanco tendría que tener más de la mayoría absoluta de los votos válidos, artículo 258 de la Constitución, hasta que no se reforme. Hay otra mayoría absoluta que dijo el registrador, que es la mitad más uno de votos válidos. Existe una mayoría simple, que es diferente, y es la que menciona el Consejo de Estado en su sentencia del 2012, y es frente a los miembros del Parlamento andino. Y igualmente, por último, dice la mayoría relativa. Es la postura que tomó Araujo. Y dice así, esta es la definición: más allá del pronunciamiento que se hace en el Consejo concreto, en lo relativo al alcance del artículo 258 de la Constitución, señala que éste exige una mayoría específica, y el artículo es claro.
Así que no es necesario acudir a la interpretación. La sentencia citada en consecuencia es independiente de la interpretación del artículo 258 de la Constitución. Aquí la Corte Constitucional decide a partir del artículo 258 que debemos conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro. Y enseguida tenemos al doctor Esteban Palacios. El abstencionismo en Colombia. Muy buenos días tengan todos ustedes, los aquí presentes en el Auditorio San José. Agradecer por permitirme intervenir en este foro organizado por la Universidad Mariana. El tema sobre el cual voy a referirme es el de la abstención en Colombia. Pero antes hay que hacer un pequeño recordatorio, y es lo siguiente, que en Colombia, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, existen dos tipos de democracia desde un punto de vista formal. Una democracia de carácter representativa y una democracia de carácter participativa directa. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿esto qué tendría que ver con la abstención? Es muy sencillo, que dentro de Colombia se ha catalogado que la abstención no solamente tiene una visión o no tiene una dimensión de carácter negativa, que es lo que comúnmente nosotros reconocemos, sino que también tiene una dimensión de carácter positiva. Ustedes se preguntarán, ¿en qué situaciones? Cuando nosotros relacionamos la abstención con los mecanismos de participación ciudadana de una democracia directa, como es el caso del referendo, la abstención tiene esa dimensión de carácter positivo. Es decir, que se puede llegar a catalogar la abstención como una especie de derecho. Como lo diría el reconocido académico nacional Rodrigo Primi, sería una especie de derecho reflejo. A continuación explicaría brevemente cómo es que opera y cuál sería la diferencia entre o con la abstención negativa, que es lo que nos convoca a esta reunión. Pues bien, si nosotros hacemos una pequeña lectura del artículo 378 de la Constitución, encontramos que para que una convocatoria a un referendo tenga validez jurídica, ojo con esto, una validez jurídica, tiene que sobrepasar un límite del 25% de todas las personas, de todos los ciudadanos que se encuentran registrados en el censo electoral. Si ese 25% no es superado, entonces esa convocatoria sería o no tendría ningún tipo de efecto de carácter jurídico. ¿Esto qué implica? Lo que implica es que los ciudadanos perfectamente pueden promover la abstención en la ciudadanía, pueden convocar a que la ciudadanía no participe en este tipo de eventos. En estas circunstancias, evidentemente, esto es un derecho que es totalmente legítimo, que se desprende de esa concepción de democracia directa dentro de Colombia y que el Estado está en el deber de garantizar. Esto es importante hacerlo, esta es una precisión muy importante, porque en el común siempre nosotros tenemos en el imaginario que la abstención solamente es negativa. Pues no, la abstención también tiene un poder positivo, tal y cual como lo ha señalado la propia Corte Constitucional. Ahora bien, habiendo hecho esta pequeña claridad, nos remitimos a lo que corresponde el concepto de abstención desde un punto de vista negativo. Y la abstención desde un punto de vista negativo sí tiene un estrecho vínculo con el concepto ya no de democracia directa, participativa, sino de una democracia de carácter representativa. Como ustedes muy bien saben, el próximo domingo hay elecciones a representantes a la Cámara y senadores, y en el mes de mayo vamos a elegir al próximo presidente de la República. Aquí la abstención sí se torna o conlleva una connotación de carácter negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros dejamos de participar, que si existe poca participación de la ciudadanía en estos eventos de carácter político, de democracia representativa, en estos mecanismos de democracia representativa, entonces se va a empezar a acrecentar el cuestionamiento y se va a poner en duda la legitimidad, de las instituciones que representan al Estado colombiano. Nosotros siempre estamos reprochando, nosotros siempre estamos quejándonos como ciudadanos que instituciones como es el caso del Congreso de la República, el caso del Ejecutivo en cabeza del presidente y su gabinete de ministerio, de que no funcionan, de que hay o existe corrupción, de que son negligentes, de que no hay eficacia, de que no hay eficiencia. Pero esa problemática parte precisamente de la abstención, parte de nuestra apatía
a la hora de participar en estos eventos de carácter político. Hay que recordar una cosa: las personas a las que nosotros elegimos para que nos representen son los encargados de ejercer el poder público. Nosotros les hemos otorgado, nosotros les hemos endilgado esa responsabilidad, pero si nosotros no participamos, si nosotros no hacemos uso de ese derecho al voto que está consagrado dentro de nuestra Constitución, pues la verdad no tendríamos ni siquiera, desde mi perspectiva, una autoridad moral respecto a quejarse o señalar sobre los cuestionamientos que se hacen tanto dentro de un ejecutivo, tanto dentro de un legislativo. A nivel departamental sucede lo mismo, lo que es la gobernación, lo que es la alcaldía, lo que son los consejos, las asambleas. Si nosotros dejamos de ejercer ese derecho al voto, pues evidentemente no vamos a tener la oportunidad de exigirles ante nosotros que cumplan con sus respectivos programas y planes de gobierno. Ahora bien, quisiera hacer una pequeña referencia respecto a cuál es la relación que existiría entre la abstención y el voto en blanco. Y aquí hay un mito que es importante desmentir, y es que anda circulando, por ejemplo, información en las redes sociales en la cual se supone que si las personas así salgan a votar en voto en blanco, este voto se va a sumar al candidato que mayor votación tenga. Es más, incluso hay otra noticia que señala que supuestamente estos votos en blanco se van a sumar al partido político, al reciente creado partido político de las FARC. Y esto es totalmente falso, esto es un mito. Esto sí es un verdadero mito. Lo que están buscando precisamente es que no salgamos a votar y que no tomemos nuestras decisiones en nuestras propias manos. Sí es cierto que hay un efecto jurídico del voto en blanco, y es que si este gana dentro de elecciones unipersonales, ejemplo, presidente de la República, si obtiene una mayoría absoluta, es decir, más del 50%, entonces las elecciones se tendrán que volver a repetir. Esto sí es totalmente verídico, esto está establecido dentro del Acto Legislativo 01 del año 2009. Pero es totalmente falso lo que andan circulando en las redes sociales respecto a que los votos en blanco se suman a otras personas. Esto ha sido pues, precisamente una excusa para motivar a la gente a que no salga a participar, a que no haga ejercicio, a que no ejerza su derecho al voto. Esto es realmente trascendental, y más aún si nosotros nos ubicamos en el momento histórico en el que estamos viviendo. Procesos de paz, un proceso de paz que acaba de ser firmado, un proceso de paz que está en camino, si bien es cierto está entrabado, se espera que se vuelva a levantar nuevamente. Nosotros tenemos un deber moral, un deber político respecto al ejercicio del derecho al voto. No nos podemos dejar llevar por la abstención, ya que la abstención lo que hace es socavar, lo que hace es vulnerar ese principio democrático que rige el Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Esteban. Enseguida la doctora Ángela Navia y su tema, voto en blanco en contexto de justicia transicional. Bueno, les decía, vamos a hablar tres partes para reflexionar sobre el voto en blanco en contextos de justicia transicional y dejarles algunas cosas planteadas tanto para motivarlos a que conozcamos más del tema, como para luego reflexionar en el espacio de diálogo y debate que viene. Lo primero es que quiero conceptualizar muy rápidamente el tema de justicia transicional y que analicemos o reflexionemos si en el actual momento nos encontramos en dicho contexto. Y esto nos permitirá posicionar el tema que hoy nos convoca, que es el voto en blanco. Bueno, así las cosas, justicia transicional, hay varios teóricos que hablan al respecto. Yo tan solo he querido traer una cita de Pablo de Grave, que es un consultor de las Naciones Unidas y un académico respecto al tema en procesos de paz. Él nos dice que justicia transicional son todos aquellos elementos, marcos normativos, es un conjunto de normas que permiten salir o transitar más bien de una sociedad que ha vivido regímenes, por ejemplo, totalitarios, o que ha vivido graves violaciones de derechos humanos o conflictos armados, como es el caso de nuestro país, y es ese marco normativo que nos permite transitar hacia un estado de cosas diferentes a eso. Eso es, digamos, a manera de un resumen de lo que sería justicia transicional.
justicia transicional, el término se lo empezó a usar, bueno, sí, después de los juicios de Nuremberg de la Segunda Guerra Mundial, pero más aún después de las dictaduras, por ejemplo, en el caso de nuestro continente. Es por eso que a partir de la década del 90 es una noción que coge amplitud, y en el caso de nuestro país, que ha tenido en las últimas décadas. Se empezó a hablar de justicia transicional con la Ley 975 del 2005, Ley de Justicia y Paz. De hecho, que esa noción de justicia transicional en ese marco normativo ha tenido múltiples debates hasta nuestros días. El artículo 8 que le cito es de la Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y esa ley nos dice que la justicia transicional es la justicia, los mecanismos que se tienden a transitar a un estado de cosas diferentes. Y valga aquí hacer la aclaración que son tanto mecanismos judiciales como mecanismos extrajudiciales. Y quiero traer a colación a un autor para lo siguiente. Transitar a un estado de cosas diferentes nos implica deconstruir las lógicas de conflicto armado y por tanto las lógicas de violencia. El autor Johan Galtung, él es un matemático y estudioso del tema de conflicto y paz, es noruego, tiene un instituto desde la década del 60 encargado de investigar estos temas. Él nos dice que cuando en todo conflicto armado hay un triángulo vicioso de la violencia, y ese triángulo vicioso de la violencia lo representa, así es, en un triángulo, porque él nos dice hay tres clases de violencia: la violencia directa, estructural y cultural. Digo esto en primer lugar para decir que transitar hacia un estado de cosas diferentes del conflicto implicaría deconstruir estas tres clases de violencia. Rápidamente diremos, citando pues a Galtung, él nos dice que la violencia directa es aquella violencia que vemos y que nosotros hemos visto diariamente como consecuencia del enfrentamiento entre los dos actores antagónicos. Por ejemplo, las muertes, las masacres, y que en el léxico triste de la guerra se llaman, de un lado o del otro, se llaman bajas en combate o positivos, como ellos lo llaman. Es decir, es la violencia que la podemos ver, que la podemos contar. Y nos dice también existe la violencia estructural, que es mucho más compleja porque es invisible, porque son es la estructura social, económica, política de ese país, de esa sociedad que está en conflicto y que genera también violencia y que alimenta o justifica la violencia directa. Y la otra violencia es la violencia cultural, que nos dice la violencia cultural legitima tanto la violencia directa como la violencia estructural. Y nos dice este autor noruego Galtung, nos dice la violencia cultural es aquella que, por ejemplo, nos dice cuáles muertos son legítimos y cuáles muertos son ilegítimos, que nos dice con cuáles muertes aplaudimos y con cuáles muertes por el contrario nos genera dolor, nos genera sentimiento. Entonces y nos dice, es un proceso. La violencia cultural, a diferencia de la directa, que es un acto en sí mismo, por ejemplo, un enfrentamiento entre los dos actores armados con un suceso y una fecha determinada. Por el contrario, la violencia cultural es un proceso que se da en el transcurso del conflicto armado. Y traigo este triángulo vicioso de Galtung porque me parece pertinente para analizar todos los tipos de violencia que hemos tenido que vivir en el país. Y que digo esto porque, insisto, transitar hacia estados de cosas diferentes nos requiere ineludiblemente tomar en cuenta estas tres clases de violencia. Y ya la voy a relacionar, voy a volver sobre este triángulo en la reflexión del tema de las elecciones y el voto en blanco. Bueno, así las cosas, en la segunda parte quiero hacerles muy rápidamente un contexto en el cual estamos. Ya lo decía el doctor Palacios, que estamos frente a una firma de un proceso de paz y un proceso de paz en ciernes con el ELN, muy complejo, sí, con muchas vicisitudes, pero digamos es un nuevo contexto donde el tema de justicia transicional está en la mesa. Así las cosas, el proceso de paz de La Habana
nos da un marco de referencia para hoy hablar de justicia transicional. Bueno, no es el único proceso de paz que hemos tenido en Colombia. Para no alargarme voy a saltarme esta parte de diferentes procesos de paz que inician desde el 82 con los pactos de la Uribe Meta hasta el fallido proceso del Caguán y posteriormente el proceso de la paz de La Habana, que es el único que ha culminado con una firma. Independientemente de las cosas a favor, cosas en contra, positivas, negativas, independientemente de todo eso, es el único proceso de paz que ha culminado con una firma como tal, porque insisto, tenemos en nuestra historia un grande recorrido. Es más, incluso tenemos intentos de procesos de paz desde antes de que los grupos armados al margen de la ley sean, por ejemplo, catalogados como guerrillas como tal. Hay muchos historiadores y hoy en buena hora que está en proceso una comisión de la verdad que en sus diferentes estudios nos aluden cómo desde antes, por ejemplo, desde 1954, cuando el gobierno delegó al general Duarte Blum para que conversara con lo que entonces eran las autodefensas campesinas. Desde allí hemos tenido intentos de solucionar las cosas mediante el diálogo. Lastimosamente se ha fracasado en estos intentos y que, insisto, hoy estamos frente a un proceso de paz firmado como tal. Este proceso de paz inicia en agosto del 2012. Bueno, aquí son algunos elementos generales del 26 de agosto del 2012, donde se plantea la agenda, es decir, donde plantean sobre qué puntos los actores encontrados van a dialogar, que son 6 puntos. Misma agenda que se respetó, no en el sentido de su orden, sino en el sentido de su contenido, y que finalmente es sobre estos puntos, sobre el acuerdo que hoy tenemos, que son política de desarrollo agrario integral, que en efecto fue el primer punto por el cual se iniciaron los diálogos, participación política. Voy a volver sobre este punto en específico porque es donde existen muchos mitos. Cese al fuego y de hostilidades y dejación de armas. El año pasado se hizo la dejación de armas ante los containers de las Naciones Unidas. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5 víctimas y 6 mecanismos de implementación y verificación. Ahondar sobre cada uno de ellos pues sería objeto de otro foro como tal, pero lo que quiero es contextualizar, porque además, si yo hiciera la pregunta aquí, que no la voy a hacer en este momento, de los asistentes, ¿quiénes han leído estos 6 puntos? Pues en general en la sociedad los resultados no son tan alentadores porque desafortunadamente estamos ante un desconocimiento también de lo realmente pactado. Entonces, en ese punto, teniendo en cuenta ese contexto en el cual hoy estamos, primero, bueno, hay que decir que desde agosto del 2016, donde finalmente las partes dijeron, listo, hemos terminado los 6 puntos de la agenda que inicialmente pactamos en agosto del 2012, hay un camino. Creo que todos los tenemos en nuestra memoria porque, si recuerdan, el último punto era refrendación y en efecto se hizo una refrendación que fue el 2 de octubre del 2016, que fue el plebiscito. ¿Por qué se hizo el plebiscito? Las partes habían acordado refrendar, no habían dicho cómo inicialmente cuando iniciaron en la agenda, pero en el camino las partes acordaron que el medio más idóneo, algo que también estuvo en debate por muchos sectores, era el plebiscito. Y en efecto, así se dio el 2 de octubre del 2016, que valga decir que es el segundo plebiscito que hemos tenido como historia republicana. El primero fue en 1957, en diciembre del 57, que miren que paradójicamente también fue un ejercicio de preguntarnos respecto a la situación de violencia que se vivía en los campos, porque fue el Frente Nacional. La situación estuvo que esa decisión hicieron los de arriba, los del poder, la pactaron en España y finalmente pues no fue así. Pero además
a manera de nota al pie, es el primer plebiscito, el del 57, donde las mujeres podemos votar, donde las mujeres tuvimos el derecho al voto por vez primera en Colombia. Bueno, y así, el 2 de octubre del 2016, volvimos nuevamente a realizar este ejercicio. Creo que el triunfador en este ejercicio fue el abstencionismo, un poco bajo las reflexiones que hizo el doctor Esteban, quien me precedió. De hecho, se tuvo que bajar el umbral que la ley lo establecía para este tema. Y bueno, a partir de eso, por eso es que nosotros tenemos como acuerdo final, ya digamos el definitivo, en noviembre del 2016, porque dado los resultados del plebiscito, las partes modificaron algunos de los elementos que se habían pactado. Y para entrar a este punto ya muy rápidamente de elecciones y voto en blanco, diremos que a partir de eso los acuerdos de La Habana están en etapa de implementación y que pasaron a una etapa, pasaron de estar en La Habana hablando las dos partes a pasarle, digamos, esa tarea al legislativo. Digo eso porque el legislativo que está culminando, con el que viene, son los encargados prácticamente de traducir a leyes eso que se pactó en La Habana. De ahí que estas elecciones tienen una característica particular. Ya no es cualquier legislativo que vamos a decidir el próximo 11 de marzo. Es un legislativo que tiene en sus manos un momento histórico determinado. Insisto, es primera vez que tienen en sus manos un acuerdo final que deben traducirlo en leyes. Ya lo está haciendo el legislativo que actualmente está. De hecho, ya hay muchas leyes que están en análisis de la Corte Constitucional, muchos de ellos ya han pasado ese análisis de constitucionalidad. Y así, por ejemplo, en el marco de que se le pasó esa tarea al legislativo, tenemos la ley 1830 del 2017, que le da participación política al nuevo partido de las FARC. En dos sentidos, aquí rapidísimo quiero aclarar lo siguiente. Lo primero es que se le dijo, mientras acaba esta legislatura, usted tendrá voceros en el legislativo. Voceros que no tendrán voto, solo tendrán voz y únicamente irán, como así se ha venido realizando, para los debates que tengan que ver con el tema de implementación de La Habana, no para cualquier debate. Y en efecto, las FARC delega a sus 5 voceros que curiosamente no son militantes de su partido o no lo han sido hasta la fecha, sino que eran personas externas a él. Por ejemplo, hay académicos en el marco de estos voceros. Esos voceros van hasta julio de este año. ¿Ya? Y de ahí es lo que se pactó en los acuerdos de La Habana. En efecto, no se les va a dar, sino que se les garantiza 5 curules en cada cámara, 5 en la Cámara de Representantes y 5 curules en el Senado, con las siguientes características. Primero, tienen que participar en elecciones. En estas elecciones del 11 de marzo del 2018, no es que se les asignen a dedo y por tanto la participación tiene que ser con lista, o sea, con lista y con personas determinadas. De esas personas que ellos han decidido ponerlos en el juego de la participación electoral, serán elegidos. ¿Qué implica garantizarles 5 curules en cada cámara? Implica que si por elección, por voto, ellos sacaran más curules, por ejemplo 6 o 7, esas no entran. Entran únicamente las 5. E implica que, por ejemplo, si ellos sacaran 3 curules, se le garantizan las 2 restantes. Eso, digamos, es lo que va a pasar. No es cierto, ya lo dijo el doctor Esteban, no es cierto que los votos en blanco o los nulos vayan a sumar a este nuevo partido. ¿Cuál es la lógica? Y con esta reflexión quiero terminar. ¿Cuál es la lógica de esto que se ha pactado? Que merece obviamente debate, que merece análisis. La principal crítica ha estado en que primero debió empezar a regir la JEP, o sea, la Justicia Especial para la Paz y los regímenes de justicia, y que luego sí participen en política. Insisto, también será un tema que merece otro espacio de análisis y otros múltiples foros al respecto. La lógica está en que todo proceso de paz, y cualquier proceso de paz que se ha hecho en el mundo, Sudáfrica, Salvador, Nicaragua, Irlanda del Norte y muchísimos más,
es participar en política, ¿ya? Es decir, se deja las armas, se deja la acción armada para participar mediante el diálogo y la vía política. Eso es en términos generales, digamos, la lógica, y eso es la lógica de que por primera vez en la historia vayamos a ver el domingo, cuando nos pasen el tarjetón, un nuevo logo. Claro, curioso, que nos genera múltiples debates, que es el logo del nuevo partido político. Y para finalizar, volviendo a lo de Galtung, yo solo quiero decir lo siguiente, es que en esta etapa electoral se ha mirado mucho esa violencia cultural, se mira muchísimo, se nos hace visible, ¿ya? Y es por tanto que yo considero que es esa violencia cultural la que tenemos que deconstruir, bueno, sin olvidar las otras, por supuesto, pero hablo en términos de esta coyuntura electoral que tenemos que deconstruir si queremos transitar hacia escenarios diferentes, si realmente queremos superar cosas. Y es muy difícil, sin duda alguna, deconstruir esta violencia cultural, pero yo creo que lo podemos hacer. Y el primer requisito para poderlo hacer, de superar esta violencia cultural, por ejemplo, es estar instruidos. Es no dejarnos llevar por los mitos y por las cosas de redes sociales, que hoy, pues, digamos, nos mueven mucho, no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestros sentimientos. Me parece que ese es el primer requisito para generar cosas. Que el voto en blanco es un derecho, sin duda alguna es un derecho, pero en este contexto, insisto, no vamos a elegir cualquier legislativo. Es la primera vez también que estamos en un contexto pleno de justicia transicional, con una insurgencia que hoy participa como partido político, que insisto que genera muchos interrogantes y muchos debates, pero es la primera vez y eso nos demanda cualificarnos mucho más, y más aún si es el voto en blanco, muchísimo más, porque así sí miramos, por ejemplo, las propuestas del candidato A o el candidato B, y eso es nuestro móvil para decidir nuestra elección. El voto en blanco es mucho más, porque tiene que ser un voto político, un voto lleno de contenido. Y simplemente acabo con esta reflexión. Cuando mis colegas me comentaron de este espacio del voto en blanco, a mí se me vino a la mente y les comentaba a ellos una novela de Saramago, que es Ensayo sobre la lucidez, en la cual un día en un pueblo gana el voto en blanco. Ya sería lindo esa lucidez, pero siempre y cuando esa lucidez esté llena de contenido. Por el contrario, los invito, y así como el primer interlocutor nos dijo, que sea un voto en blanco si es el caso, porque es un derecho, pero que sea en clave de comunidad. Y yo los invito más aún, que sea en clave de pensarnos a la transición. Es decir, que este 11 de marzo también, al momento de elegir, ubiquemos el momento en el cual se encuentra el país, y que, insisto, que nos ayude a deconstruir ese triángulo vicioso de la violencia, de la guerra, y por el contrario que sea una decisión que nos permita un triángulo virtuoso de construir caminos de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ángela. Con ustedes enseguida el doctor Jorge Luis Sánchez, posconflicto y voto en blanco. Bueno, muy buenos días a todos y todas aquí presentes. Serán 10 minutos, entonces. Ya nos habíamos emocionado un poquito con las palabras de la doc, pero de verdad que es necesario este tipo de foros y este tipo de concientización, sobre todo con ustedes, generaciones nuevas en las que el abstencionismo es tan elevado. Entonces, estos son espacios académicos que de verdad promueven la participación democrática. Yo les voy a hablar un poco y a complementar la información de la doctora Ángela acerca del voto en blanco en el marco del conflicto y el posconflicto. Cuando ustedes deciden ser colombianos, sea por nacimiento o sea por adopción siendo extranjeros, crean un vínculo jurídico entre el Estado y ustedes como colombianos. Como colombianos ustedes tienen derechos, pero también tienen unos deberes con el Estado. Uno de esos deberes está en el artículo 258 de la Constitución Política. Dicen: el voto es un derecho y un deber ciudadano. Ese deber ciudadano para nosotros no es obligatorio, pero nace de la manifestación de la autonomía de la voluntad, en el que ustedes voluntariamente deciden elegir planes programáticos de gobierno, y si tienen acogida, pueden incluso posicionarlos en el poder.
Al ser voluntario, el voto permite escoger entre las distintas opciones que se presentan, pero siempre se presentan en una coyuntura política. La coyuntura política en este momento tiene dos temas sobre el asunto, sobre la mesa. Uno, posconflicto, y dos, corrupción. Para hablar del conflicto armado, del posconflicto, es necesario hablar del conflicto. No existe una fecha exacta para los historiadores en el cual inició el conflicto. Para algunos viene desde la colonia, para otros desde la República. Hay quienes aducen que es desde la masacre de las bananeras, la falta de una reforma agraria, quienes estipulan que fue con el surgimiento de los grupos armados al margen de la ley en los 60, quienes fue en la época de la violencia en que los partidos se disputaban el poder público. Otros con la conformación de los grupos ilegales y del narcotráfico. Lo cierto y la causa que han encontrado los historiadores es que es la falta de distribución proporcionada de la tierra. Eso es lo único que hay cierto. Ahora, durante cada una de estas etapas, los medios de comunicación han tenido, digo yo, el cuarto poder. Porque el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no es suficiente cuando son los medios de comunicación los que nos inducen, los que nos aclaran y los que nos protegen frente a todos los actos que puedan generarse de un gobierno. Esos poderes de la información, hasta el año 2016, fecha en que terminaron los diálogos de acuerdo de paz, estaban enfocados en el conflicto. Quienes tienen aquí más de 26, 27 años, pueden recordar los titulares de las noticias hasta el 2016 y cómo iniciaron en la década pasada. Ustedes, estudiantes de primero, segundo, tercer semestre, ya no están viviendo esos titulares. Ustedes están viendo unos nuevos titulares que nacen de los actos de corrupción. Paralelamente, el discurso político también estuvo enfocado y matizado por esos conflictos, pero actualmente el discurso político se matiza por actos de corrupción. ¿Qué pasa? En el 2016 viene el Acuerdo de La Habana, sobre el que se establecieron puntos, como lo decía la doctora Ángela, 2 y 3. En el punto 2 se dio la posibilidad de dar una apertura democrática mediante ejecución de actividades como las garantías de la oposición, el pluralismo, la reforma al sistema electoral, la participación de la mujer, las circunscripciones especiales para la paz y la asignación de las curules a las FARC en el Congreso. Eso está en el punto 3. Aunque todos estos puntos que acabo de leer son controversiales, deberían haber marcado la pauta en los medios de comunicación, ninguno ha sonado más que el desmantelamiento de los múltiples carteles de corrupción. Es que hay carteles de todo ahorita, desde los privados hasta los públicos. Los públicos indignantes como los que hay en la Corte Suprema de Justicia. Quienes crecimos pensando que ellos eran nuestros ídolos y modelos a seguir, ustedes ya no lo tienen así. Para ustedes son unos corruptos más. Y están educándose con unas concepciones tan perjudiciales como esas. Ahora, ¿qué pasa? Se firma el tratado y los titulares y las noticias dejan de enfocarse en ese conflicto. Los medios, ¿qué hacen? Empiezan a enfocarse en los actos de corrupción. Pues al no tener noticias sobre conflicto y no ser relevantes y aceptadas por ustedes, nueva audiencia, pues se enfocan en algo que realmente los indignan, que son los actos de corrupción. Esto ha generado una gran polémica, pues los candidatos también se han empoderado de estos dos temas. Uno, ¿cómo van a manejar el posconflicto? Y dos, ¿cómo van a manejar el tema de la corrupción? Aquí vuelvo al principio. Una de las opciones que tienen es abstenerse, ¿verdad? Porque dijimos, el voto es voluntario. Pero aquí se les propone otra salida, y es ejercer su derecho al voto, el voto en blanco. En una situación hipotética, como lo decía mis compañeros, se puede
evitar que los mismos y las mismas sigan en el poder, por lo menos en unas elecciones, ganando una mayoría. No es imposible. Ya existen unos casos, como por ejemplo la elección del alcalde de Susa en Cundinamarca, el alcalde de Maní en el Casanare y el alcalde de Bello en el 2011. En Bello, Antioquia, en Maní y en Susa, ganó el voto en blanco. Se repitieron las elecciones y con nuevos integrantes. Pero ¿qué pasó aquí? También está un matiz de resentimiento, y que fueron promovidos fue por candidatos que fueron o descalificados o que salieron de la contienda electoral por algunas circunstancias. Esto es inconformismo. Si ustedes desean abstenerse, pueden ejercer esa abstención mediante el ejercicio democrático y la participación democrática. La Corte Constitucional, en la C-490 del 2011, determinó que el voto en blanco es una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, pero que tiene efectos políticos. El resultado de ganar una elección de estas, pues es que ustedes tienen la opción de participar democráticamente y de darle la oportunidad a nuevos candidatos. Los retos son clarísimos para esta contienda electoral. 1. Levantamiento de la corrupción. 2. Reparación integral de víctimas, de acuerdo con los postulados del Acuerdo de Paz. Y 3. Que las generaciones jóvenes hagan ejercicio de la participación democrática. Que a mí no me interesa la política, falso. Veía por acá estudiantes de trabajo social. Los grupos sociales sobre los que ustedes trabajan se rigen y los afectan unas normas. Los abogados, aún más. Quienes están estudiando Derecho van a elegir este fin de semana a los representantes y senadores que les van a hacer las leyes que ustedes tienen que estudiar y practicar en el ejercicio profesional. Entonces, a todos nos afecta. Esta es una opción, la pueden ejercer, como lo dijimos, voluntariamente, pero lo importante es que se haga democráticamente y a conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Enseguida, el voto programático, doctor Oscar Montúfar. Buenos días para todas y todos. Me va a salir un poco del protocolo y, como dirían los políticos, me voy con el pueblo. Bueno, antes de abordar lo que es el voto programático, como bien lo dijeron mis antecesores, hablaron de violencia, hablaron de corrupción, situaciones esta que obviamente nuestra vida, su vida como colombianos, siempre ha estado presente. ¿A qué le echamos la culpa a nosotros a la corrupción? ¿A qué le echamos la culpa a nosotros a la violencia? ¿Por qué razón es esto? ¿De dónde viene? Para muchos, como lo tomaron en cuenta, hay un periodo específico para nosotros los colombianos histórico, que es el Frente Nacional. Periodo de 1958 a 1974. ¿Qué es el Frente Nacional? Es una componenda política, repartirse el país entre los liberales y conservadores, repartirse milimétricamente los cargos públicos entre los dos partidos. De ahí que nosotros miramos que en ese periodo nace o se acrecenta más la corrupción y el clientelismo. Hablando de clientelismo, como que es pagar los favores políticos con cargos públicos. Desde ahí, la democracia colombiana se ha visto involucrada en corrupción. El ejercicio democrático del voto se ha visto en vilo por esa situación, la corrupción. Ahora, nuestra historia democrática, constitucional, que data más de 200 años, ha habido diferentes formas de participación, ¿sí? En un tiempo hubo un voto restringido, que solo podían votar los hombres que sabían leer y escribir. Posteriormente, siguen más restricciones. ¿Cuáles son? Que tuvieran plata, que tuvieran bienes, ¿sí? Y ya para 1957, con el plebiscito, las mujeres pueden votar.
Situaciones estas que siempre históricamente nos ha marcado la forma como debemos participar. Ahora ustedes tienen la oportunidad, porque nacieron dentro de una constitución, dentro de un Estado social de derecho, que es la Constitución de 1991, ¿sí?, que nos va a dar la oportunidad de participar activamente como ciudadanos de todas las decisiones políticas, administrativas, económicas y sociales que le estén pasando a nuestro país, a nuestra nación. ¿Sí? ¿Y cómo participamos nosotros? Con el voto. ¿Sí? Y la Constitución nos da también unas herramientas, unos mecanismos de participación que conocemos como el referendo, el plebiscito, la revocatoria del mandato, ¿sí? Pero lo principal de esto que tenemos nosotros, como tenemos el poder, porque somos nosotros, en la población está el poder soberano, el poder de elección, de elegir, está pues obviamente las situaciones del voto, que es el voto programático. El voto programático se da para los alcaldes y gobernadores, ¿sí? Es decir, todas las promesas que nos hacen los alcaldes, los gobernadores en plaza pública, decir yo prometo tal cosa, eso es un programa de gobierno. Ese programa de gobierno lo tiene que inscribir al momento de su candidatura, ¿sí? Ese programa de gobierno, cuando es electo el alcalde o el gobernador, lo tiene que convertir en un plan de desarrollo. ¿Y qué es un plan de desarrollo? El plan de desarrollo es todo lo que va a realizar durante sus 4 años. ¿No es cierto? ¿Qué consecuencias tendría ahí? El alcalde o gobernador que no cumple su programa de gobierno. Sería la primera pregunta, ¿sí? Si no cumple, pues obviamente activamos nosotros un mecanismo de participación que es la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato tiene unos requisitos. Primero, que haya pasado pues un año como alcalde, que se tiene que formar un grupo de personas. Ese grupo de personas tiene que recaudar un 30% de firmas. Después de realizar esta situación, de convocar estas firmas, pasar a la registraduría, convalidarlas, y posteriormente, si pasa ese filtro, pues se llegará nuevamente a unas elecciones. En estas elecciones, el 40% tiene que tener un límite, que es el 40%, que es las personas que hayan participado en la anterior elección del alcalde o del gobernador. Si no supera o no llega a este 40%, pues obviamente no se podría activar ese mecanismo de participación. Si llega a este 40% de elección, pues ganará el 50+1. Obviamente se revocaría al alcalde. Históricamente aquí en Colombia ha habido en el 2013 cerca de 40 o 30 solicitudes, pero en el 2017, en el año pasado, ha superado todas las expectativas, son 75 solicitudes de revocatoria del mandato. Situaciones esta que se tiene que tener en cuenta porque hay mucho descontento en las personas. En parte. Lo otro son los candidatos que han perdido y que tienden a tomar venganza con los candidatos o con los ya candidatos electos, ¿sí? Y eso es lo que no debemos llegar. No debemos llegar a que nos manipulen, ¿sí? A decir que las situaciones están mal, que no han cumplido con su plan de gobierno, con su plan de desarrollo, para que podamos nosotros revocar o no ese mandato. Ahora las situaciones, son las situaciones que tenemos que tener en cuenta nosotros como ciudadanos.
es que ¿por quién vamos a votar? La mayoría de ustedes no creo que hayan participado o es la primera vez que van a participar, ¿sí? Está en ustedes y en nosotros, en todos, es cambiar nuestra vida política y social de nuestro Estado. Vamos a tener la oportunidad de elegir a un Congreso. Vamos a tener la oportunidad de elegir a unas personas que van a cambiar supuestamente nuestras leyes, que las van a reformar, para bien o para mal. O también va a estar en ustedes que apliquen ese derecho de votar en blanco, si es que no les gusta sus candidatos o los candidatos que están ahora para el Senado y para la Cámara de Representantes. Para terminar la reflexión que se deja aquí, es que nosotros como colombianos debemos y estamos en la obligación de conocer nuestra historia, de conocer lo que ha pasado anteriormente, de conocer nuestros errores, nuestros fracasos y todo lo que ha pasado, porque si no conocemos estamos condenados a repetirla, estamos condenados nosotros a ser un pueblo sin identidad. Si en estos 200 años de constitucionalismo hemos estado nosotros en un círculo vicioso que se han modificado los medios, pero como sociedad no hemos avanzado, porque sigue reinando la corrupción, sigue reinando el clientelismo, y está en ustedes, en nosotros y en todos los colombianos de poder cambiar esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montúfar. Enseguida, el voto obligatorio del doctor Alejandro Benavides. Muy buenos días con todos. En primer lugar, agradezco a la Providencia la oportunidad de expresarme ante todos ustedes de un tema trascendente, que no involucra únicamente un razonamiento dialéctico de lo que abarca la historia constitucional de Colombia a partir de 1991, sino que es la interpretación de la participación en los distintos sistemas de corte republicano en América Latina. Agradecer a la hermana Amanda Lucero Vallejo, rectora de la Universidad Mariana, a la magíster Aura Rosa Rosero de Cabrera, por organizar este tipo de conversatorios que sin duda alguna enaltecen y enriquecen el intelecto de todos y cada uno de ustedes y por supuesto de todos y cada uno de nosotros. El tema a disertar: el voto obligatorio, beneficios y perjuicios. Quisiera abordar el tema desde la óptica filosófica, desde la literatura, desde las ciencias políticas y desde la perspectiva del derecho constitucional. En primer lugar, encontramos dos posturas. Winston Churchill, primer ministro de Reino Unido: la democracia es el peor sistema participativo creado por el hombre, a excepción de los demás. En segundo lugar, Octavio Paz, literato de la Nación Mexicana: los pueblos que no posean la libertad de participar en una democracia se asemejan a los hombres que no poseen ojos y manos. En ese sentido, lógicamente, debemos reconocer que todas las posturas, todas las corrientes del pensamiento que se enfocan a analizar y reconocer los beneficios y las vicisitudes de los distintos sistemas en el orden democrático, poseen cierto grado de reconocimiento,
por cuanto las distintas tesis, los distintos pronunciamientos, posturas y posiciones están ligadas a la historia de las distintas naciones, donde se han planteado los distintos supuestos que se deben analizar para obtener una respuesta que obedezca a la dialéctica racional y a satisfacer y a garantizar que exista una serie de garantías y de respeto hacia la ciudadanía. Encontramos entonces en el artículo 40 de la Constitución Política de 1991 que se encuentra plasmado de manera taxativa que los ciudadanos tienen derecho a participar en el poder político y en el control en los distintos órganos del Estado. Y dentro del mismo precepto normativo encontramos en el primer numeral el derecho a la ciudadanía de elegir y de ser elegido. Ya se ha mencionado en este conversatorio a partir de las distintas posturas y proposiciones de mis antecesores, ¿cuáles vienen a ser las distintas tendencias del voto programático, del abstencionismo y las distintas posiciones y los efectos que principalmente encontramos que vienen a dilucidarse respecto de todo lo que tiene que ver con el voto en blanco respecto de una incidencia en la participación mayoritaria que se encuentre plasmada y se vea reflejada en las urnas? Y de eso habla la sentencia de unificación 221 de 2015 de la Corte Constitucional. Pero entonces, precisamente debemos plantear cuál debe ser la incidencia y los efectos de la participación obligatoria en las decisiones emanadas de las urnas. Y encontramos distintas tendencias históricas. Lógicamente, unas obedecen a razones muy propias de las raigambres y de la cultura de las naciones, como lo es el caso de Ecuador, donde encontramos que a partir del año 2008, con la implementación del voto obligatorio de índole o de carácter facultativo, hubo una abstinencia para no hacer énfasis en un razonamiento estadístico y cuantitativo que abarque toda una década de historia de la hermana nación ecuatoriana. En el año 2017 hubo una abstinencia del 17% en las elecciones presidenciales de este país, frente a un 60% de abstinencia que se vio reflejado en el año 2014 en la elección del presidente de la República en Colombia. Imagínense la magnitud y la desproporción de la diferencia. Nos encontramos entonces que en el caso de la nación ecuatoriana podríamos interpretar que el remanente de la elección obedece a los postulados inherentes a la legitimidad popular respecto de la participación de la ciudadanía, a contrario sensu de lo que ocurriese normal y periódicamente en los comicios que se llevan a cabo en la nación colombiana. Y si nos ponemos a analizar que las elecciones de corte regional, igualmente en el año 2017, cuando se escogiesen
a los prefectos, a los presidentes de los cantones, encontramos que la abstinencia se reduce al 16%, frente al 65% que encontramos que sería necesariamente el desinterés de participar en la incidencia democrática, en las decisiones que vinculan en el orden de carácter territorial y en el orden de naturaleza nacional. Encontramos distintos ejemplos en América Latina, donde existen beneficios y donde existen perjuicios. En el caso chileno, con la dictadura de Augusto Pinochet, encontramos que se precisó, lógicamente esto debido a los intereses de los detentadores del poder, de instaurar en esa democracia la participación obligatoria para que las decisiones sean legítimas. Y encontramos entonces que en el plebiscito chileno, donde la pregunta era, ¿usted está de acuerdo, sí o no, con el gobierno de Pinochet respecto de, lógicamente, la incidencia de instaurar la participación democrática obligatoria? Ganó el no, debidamente al análisis y a la profundidad con que se interpretan los distintos postulados de orden sociológico, de orden político y de orden económico, que, como ya lo mencioné, vinculan a la ciudadanía. Por tales circunstancias, ganó el no. Por aquellas tendencias en las políticas públicas de este gobierno, de corte dictatorial, que no satisfacía de algún modo u otro las necesidades de la sociedad civil chilena. Y encontramos perjuicios también, como en la República de Argentina y como en la República Peruana, donde también se encuentra instaurado el voto obligatorio. Gobiernos que aprovechan las maquinarias y el poder político y económico para incidir en las decisiones de la ciudadanía, para perpetuarse en el ejercicio de las funciones y para quebrantar el sistema de pesos y contrapesos que nosotros necesariamente lo hemos heredado de las distintas tendencias doctrinarias que las encontramos principalmente en ensayos como el del gobierno civil de Luc, en el contrato social de Rousseau y en el espíritu de las leyes de Montesquieu. Gobiernos de izquierda que a partir de la decisión de convertir el voto obligatorio como una necesidad en las democracias se han perpetuado en el poder. Y no únicamente encontramos que se han perpetuado en el poder a través de la representación de una identidad asumida en la posición de una persona. Y esto lo podemos observar a ciencia cierta en la obra del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, cuando hacía referencia a la dictadura perfecta, en alusión
a los más de 70 años en el ejercicio del poder del Partido Revolucionario Institucional en los Estados Unidos de México. Podemos encontrar entonces, sin ánimo de extenderme y de ser respetuoso con el tiempo que me ha sido asignado, beneficios y perjuicios. Pero debemos encontrar y entender entonces que la legitimidad de las resultas en los comicios prevalece cuando todos nos vinculamos en el ejercicio democrático a contrario censo de un 60% de abstinencia, como ya lo mencioné. Profe, un minuto, por favor. Y entonces, a manera de conclusión, quisiera hacer referencia a un refrán, y es que lastimosamente aquellos que no participamos efectivamente de la política tendremos que ser gobernados de aquellos o de las decisiones de aquellos que sí han participado efectivamente en la política. El llamado es entonces a participar, indistintamente sea por X o Y partido, o a participar posicionando el voto en blanco, pero a ser conscientes de que si queremos un cambio rotundo en nuestro sistema democrático debemos vincularnos y debe existir una participación efectiva de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas y a todos ustedes por estar atentos a todas las exposiciones que en verdad nos abren muchas dudas y muchas aristas frente a lo que verdaderamente es la democracia y lo que necesita Colombia como nación. Teniendo en cuenta todas las exposiciones, hay muchas reflexiones por parte de ustedes, pero lo que nos llevaría prácticamente como conclusión de este panel es a preguntarnos a cada uno de ustedes: ¿he leído las propuestas políticas de las personas que voy a votar? ¿He leído los programas de gobierno que desean aplicar los representantes o los senadores que nos van a representar como región? Esa es una respuesta que cada uno debe ser interna y que debe preocuparnos como académicos y como personas que estamos en una universidad, preguntarnos hacia dónde queremos dirigir nuestra región y qué necesitamos como jóvenes, qué necesitamos como estudiantes para un cambio de verdad de nuestra región. En ese entendido, hay muchas preguntas por parte de todos ustedes. Debido a tiempo, vamos a escoger las más relevantes y que aplican directamente a los temas que cada uno tiene. Bueno, primero quiero arrancar con esta pregunta que dice: viendo que la sociedad y sobre todo los adolescentes tienen apatía por participar políticamente, ¿qué hacer entonces para lograr generar gusto por participar en las elecciones? Yo creo que esta pregunta es prácticamente para el doctor Esteban, que habló sobre este tema particular. Ok. Pues evidentemente el mayor grado de abstención que existe en Colombia pues viene de parte de los jóvenes, de aquellos que pasan pues el umbral de los 18, 19 años, ¿sí? Y efectivamente pues existe esa apatía o esa indiferencia respecto a los problemas de ejercicio del poder público que se presentan dentro de nuestro Estado. ¿Cuál sería un mecanismo, un método que podría atraer a los jóvenes? Si nosotros recordamos las diversas conferencias que recibimos al inicio del semestre, y si catalogamos y consideramos que estamos hablando pues técnicamente de los famosos nativos digitales, pues la idea sería precisamente implementar un mecanismo que esté relacionado con, por ejemplo, el voto electrónico. Creo que es una propuesta que puede llamar la atención de esta población juvenil.
Para nadie es un secreto que pues, la mayor parte de los jóvenes tiene sus respectivos celulares de última generación, ¿sí? Donde reciben constantemente información, donde se comunican digitalmente con sus amigos. Así que me parecería a mí que una propuesta indicada que ya se ha hecho a nivel nacional es la de implementar ya estos sistemas de voto electrónico, de información electrónica. Hay una concepción o hay una disertación, para ser más precisos, y es que en la actualidad se debe hablar de un gobierno digital. Se habla de gobierno en línea, por ejemplo, de la web 2.0, que está muy relacionado con la participación de los jóvenes en el ejercicio del poder político. Lo que debe hacer el Estado es precisamente llevarle a los jóvenes la información. ¿Y cómo se la debemos llevar? Pues efectivamente haciendo uso de todos estos mecanismos digitales de última generación. Si yo veo que, por ejemplo, un estudiante utiliza bastante el WhatsApp, ¿sí? O las redes sociales como el Facebook, pues evidentemente esto puede llevarlo a interesarse en las propuestas políticas de todos los candidatos. ¿Y por qué no, por ejemplo, ejercer el derecho al voto desde sus aparatos digitales, ejercerlo electrónicamente, ¿sí? Claro está que esto también tiene pues, situaciones de carácter negativo, porque para nadie es un secreto que dentro de las diferentes redes sociales se maneja mucha información que es falsa, que afecta nuestro derecho a informarnos o a recibir una información de calidad, el cual se desprende de la Constitución. Tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, pero creería que precisamente las herramientas de carácter digital pueden llegar a ser una muy buena alternativa para acercar a los jóvenes al ejercicio del poder político y a la participación democrática. Muchas gracias, doctor Esteban. Hay otras preguntas muy interesantes y que estaba dirigida a usted, doctor. Dice, ¿cuál es la relación moderna entre esa espiritualidad franciscana y el Estado laico? Bien, lo primero que hay que decir es, no podemos confundir la espiritualidad con el hecho religioso, no es lo mismo. Hablar de espiritualidad es hablar de sentido de vida, es de hablar de razones por las cuales vivir, luchar, por las cuales nos entregamos a una causa. Eso es hablar de espiritualidad. Y en este caso, para el caso de la espiritualidad franciscana, hay un camino alrededor del compromiso por transformar la sociedad al servicio de los más pobres y desde los más pobres. Esa es una de las claves de la espiritualidad franciscana. En ese sentido, no es simplemente un contraste o que tenga un contrasentido necesariamente frente a un Estado laico. El Estado laico lo que exige es que no haya una dictadura desde una posición religiosa, de lo cual estamos plenamente de acuerdo, pero que el hecho de una confesión determinada no implica que eso tenga que ver una contradicción con el Estado laico. Yo sí creo que tenemos que fortalecer el Estado laico. Yo creo que tenemos que fortalecer y ampliar las formas de la democracia en el país, pero para ello evidentemente también tenemos que hacer mucho más trabajo en torno de las libertades y de los ejercicios reales de la participación ciudadana. Ahorita hablando con la pregunta anterior, ¿qué hacer? No, en mi parecer, me parece muy interesante hacernos la pregunta por las redes sociales y el acceso a la participación política. Me parece que evidentemente se cae de su peso que hoy tengamos que hacernos esa pregunta, pero también tenemos que hacernos la pregunta de, oiga, ¿y cómo realmente el Estado, la política, hace procesos que de verdad animen, estimulen en ese sentido la espiritualidad a que los jóvenes, sobre todo y especialmente los jóvenes, sean realmente ciudadanos, no porque haya ejercicio de voto, no, sino porque se hacen comprometidos con su país en la construcción de una nación. Y a eso es a lo que tenemos que apuntar fundamentalmente. Muchas gracias.
Otra pregunta que es muy general para todos y que todos queremos conocer cuál es en verdad esta arista es, en conclusión, ¿cuál es la mayoría para el voto en blanco? Yo creo que esta pregunta está dirigida para quien habló sobre la parte constitucional. ¿Sí? Bueno, digamos que, como yo les había establecido, dentro de la conceptualización de mayorías han existido dos nociones. Una a partir, digamos, de lo que es la ley y otro a partir de la conceptualización a partir del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Yo les mencionaba que la Corte Constitucional definió en último término que la mayoría es la mayoría absoluta de los votos válidos. Ese es el término, ¿sí? Eso significaría que la mayoría absoluta de los votos válidos generaría esa, digamos, esa incidencia jurídica del voto en blanco y esa incidencia política que es nuevamente escoger, ¿sí? Alguien representativo dentro, digamos, dentro del partido político.